Muy buenas tardes a todo público en general. El tema que hoy les hablaremos es parámetros y funcionamiento del equipo de soplado. El equipo es creado y la presentación también por Eusebio Guadalupe Carranco Rodríguez y Giovanni Alejandro Magaña López. La actividad a realizar es identificar parámetros de funcionamiento en el panel de control del equipo de soplado. Principales parámetros: velocidad de inyección. Es la única velocidad crítica en el proceso de inyección. Dependiendo de la geometría de la pieza y de la regulación de esta velocidad, se obtendrá un llenado más o menos rápido de la cavidad. Es evidente que a una mayor velocidad de inyección obtendremos un tiempo de inyección menor, y por el contrario, velocidades lentas de inyección darán altos tiempos de inyección o llenado. Las velocidades de inyección altas hacen que la presión hidráulica necesaria se incremente rápidamente. Por el contrario, las velocidades lentas de inyección implican caídas de presión en la boquilla y los canales de distribución debido al rápido crecimiento de la capa sólida. En este caso, perdemos vena líquida y por lo tanto no podemos transmitir la presión óptimamente. Velocidad de llenado. Como norma general, debemos llenar la cavidad en el mínimo tiempo posible, no solo por reducir el ciclo total de trabajo, sino para evitar el crecimiento prematuro de la capa sólida, que puede evitar un correcto presurizado de la cavidad. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la velocidad muy alta se puede producir sobrecalentamientos y degradar el material térmicamente. Se puede producir tensiones de cizalla máximas del material, provocando rotura de cadenas moleculares y la consiguiente pérdida de propiedades. Se pueden producir estiramientos y desplazamientos de la capa fría solidificada, aflorando la capa fundida interior hacia el exterior, generando defectos estéticos y en el límite exfoliaciones. Velocidad muy baja. Se pueden producir reducciones de la sección de paso de material por el aumento de la capa fría que está en contacto con el molde. Esto provoca un incremento de la presión necesaria para hacer avanzar el flujo. Aumentando la velocidad de llenado se obtiene reducción de visibilidad de líneas de unión o soldadura, mayor resistencia mecánica de las líneas de soldadura, aumento de brillo superficial de la pieza, aumento de cristalinidad, aumento de la temperatura de masa al entrar en el molde, aumento de la fuerza de cierre necesaria, mayor grado de equilibrio de presiones en cavidad, mayor grado de orientación superficial. Y observamos una imagen donde nos muestra la capa solidificada, el perfil de velocidad y el frente del flujo. Y bueno, a continuación les presentamos una tabla donde podemos mostrar algunos de los parámetros que tiene una máquina de soplado. En la tabla 3A, unidad de cierre, nos muestra los siguientes parámetros: la fuerza de cierre, la fuerza de retención, carrera de abertura del molde a máxima, altura mínima del molde, altura máxima del molde, distancia entre platos, que viene siendo la máxima, platos portamoldes, carrera, fuerza de expulsión, fuerza de retroceso, y tienen su valor y su unidad. Todos dependen de ya sea en milímetros o dependiendo de la unidad, ya sea en pesos, ya sea en distancias. Tabla 3B, unidad de inyección. Tenemos el diámetro de husillo, tenemos la longitud o el diámetro, tenemos la presión de inyección, tenemos el volumen desplazado máximo, peso de la pieza inyectada en PS, caudal de inyección, caudal de plastificación, carrera máxima de dosificación, carrera máxima de la boquilla, profundidad de inmersión, fuerza de apoyo de la boquilla, capacidad de la tolva de llenado, y estos también contienen su valor y su unidad. Y bueno, en la siguiente tabla nos muestra
lo que viene siendo la capacidad o los parámetros que tiene una maquinaria o una máquina de soplado. Según la información, tenemos lo que debería de tomar importancia el operador y todo aquel ingeniero o quien vaya a manipular la máquina. Debemos de tomar en cuenta el diámetro del tornillo, la capacidad de inyección, el calentador, la fuerza de sujeción, motor de bomba, la dimensión total, el peso de la máquina, el compresor de aire y la fuente de alimentación. Y por nuestra parte sería todo, compañeros. Espero les agrade esta información y les sirva de uso no cotidiano, pero sí profesionalmente.